¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Jesús narrado por Juan, en el capítulo 13. Perdonen que se nos rompió la tril y estamos como podemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, miren este versículo que hermoso, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra esta tarde es predicada, es lanzada a la vida de mis hermanos, Señor, que ocurran prodigios, señales y maravillas. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, mi buen Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No, todavía no era, pero bueno, venga, pasen. No, yo les iba a avisar, pero pasen ustedes. Vamos a hacer una representación. ¿Se pueden sentar? De lo que es lavar los pies. No, páralo. Ahí, y ahora así, claro, siempre. Sí, claro.
Vamos a darle un aplauso a Dios, al Señor, a nuestro hermano Rey, a su familia. Qué bonito, ¿eh? Es un momento solemne, no sé para ustedes, pero es algo muy hermoso. La Biblia dice que Jesús, antes de ser arrestado, en esa famosa última cena, que es como nosotros lo conocemos, ya sé que sí, hizo algo bastante inusual, hizo algo totalmente fuera de lo normal. En esa cena donde nosotros precisamente hoy, que ha coincidido, esas coincidencias en el Señor, que hemos celebrado, hemos recordado, ¿verdad? A través de los símbolos del pan y del vino, hemos recordado que un día Jesucristo fue molido por nuestros pecados, fue desangrado por nuestros pecados, y eso es lo que hemos recordado. El Señor lo hizo en esa última cena. La Biblia dice que en ese momento, en esa cena, que era un momento sagrado, sobre todo para los judíos, porque estaban celebrando la cena pascual, el día de la Pascua, estaban recordando cómo Dios un día liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, y cómo a través de la sangre de un cordero que mancharon los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte pasó llevándose a todos los primogénitos de los egipcios, mas a casa de los hebreos no entraron y pudieron ser libres en el nombre del Señor. Y eso se estaba recordando. La Biblia más adelante en el Nuevo Testamento dice que nuestra Pascua es Cristo. Él es esa sangre, Él es ese cordero inmolado por nosotros. Y la Biblia dice que Jesús, en medio de esa cena, antes de ir al Getsemaní, como hablábamos la semana pasada, porque estamos a los pies de la Semana Santa, antes de ir al Getsemaní, estaba en un habitáculo, en un aposento alto, estaba cenando con sus discípulos, en una cena totalmente protocolaria. En el ámbito judío se tenían que cantar unos específicos cánticos, que son unos salmos. Tenía que haber un pan sin levadura, una comida muy específica, un cordero lechal, tenía que haber cosas muy protocolarias. Y de repente el Señor, dice la Biblia, que se levantó, se quitó el manto judío, se ciñó una toalla, como ha hecho nuestro hermano Rey en esta tarde, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Creo sin lugar a duda que esta es una de las escenas más conocidas de toda la Biblia. Aún los ateos, los incrédulos, aún aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad ni el privilegio de leer la Biblia, creo que seguramente han escuchado esto alguna vez, de cómo el Señor lavó los pies a sus discípulos. Y aunque es una de las escenas más conocidas, creo a su vez que es una de las escenas menos entendidas. Porque si yo te preguntase en esta tarde, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué el Señor se levantó en medio de esa cena? Que, vuelvo y repito, tenía un protocolo de principio a fin. Nadie podía saltarse, como la ley decía que se tenía que celebrar esa cena. Es un estatuto perpetuo de solemnidad por siempre que tenemos que celebrar la Pascua. Porque el Señor rompe con ese protocolo, se levanta y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y me gustaría explicártelo por un momento. Mira, en aquella época, desgraciadamente, aún existía la esclavitud. Y después, durante muchos siglos después, también seguía existiendo la esclavitud. Los esclavos eran personas que literalmente se compraban con dinero. Eran personas que tenían un precio económico. Normalmente eran 20 piezas de plata, 25, 30, depende de la categoría de la persona. Se compraban a las personas por 20 o 30 monedas de plata. Y esa persona quedaba en ese momento como posesión de su dueño, como posesión de su señor, o como se decía en aquel entonces, del curios, del amo, del dueño, del señor. Había 3 formas de acabar como esclavo. La primera forma de acabar como esclavo es porque provenías de una familia esclava. Tus padres eran esclavos. Tu mente estaba criada, educada en que eras esclavo y para nada sirves. Lo único que puedes es hacer lo que has vivido. Y así hay muchas mentalidades, haciendo lo que alguien les dijo que tenía que hacer. Dios encontró un gran problema, que no es quizá la expresión correcta. Cuando sacó a su pueblo de Egipto, Él lo sacó con mano poderosa, dice la Biblia, a través de unos milagros, a través de unas plagas. No le costó en absoluto sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero sí le costó cambiar la mentalidad de su pueblo. Ellos eran esclavos en su mente. Físicamente ya eran libres en el desierto, pero mentalmente eran esclavos. A la mínima que tenían un problema, ellos decían, quiero volver a Egipto, prefiero los potajes, prefiero la comida, prefiero los látigos de Egipto antes que esto, porque no conocían otra cosa.
Así que una de las formas de acabar como esclavo es que provenías de una familia esclava. Otra forma de acabar como esclavo era porque te has convertido en un preso de guerra, en un prisionero de guerra. Cuando dos pueblos, dos naciones, dos países tenían guerra, el ganador se atesoraba, su botín eran las personas, ¿verdad? Y se las llevaban presos y los convertían en esclavos. Y la tercera forma de acabar como esclavo es porque tú mismo te vendías como esclavo. Tenías una gran deuda para pagar, económica, que era imposible, ni aún trabajando podías pagarla, o tu familia tenía un problema económico y tú, en misericordia a tu familia, decidías venderte como esclavo. Generalmente los esclavos se compraban para los trabajos duros. Bueno, generalmente no siempre. Los esclavos estaban destinados para los trabajos duros en el campo, para recoger el grano, la limpieza de los terrenos, la limpieza de las casas, la atención sumisa al dueño. Era normal en aquella época ver a un hombre pudiente económicamente hablando, estar rodeado de esclavos que estaban totalmente a su servicio. Era algo normal. Para nosotros es que es algo escandaloso. Pero ¿de qué estás hablando? Era algo totalmente normal. Incluso la Biblia habla de la esclavitud. Era algo totalmente normal ver a una persona pudiente y rodeada de personas que eran esclavos, estaban sumisos a ese hombre. Pero también había otro tipo de esclavos que quizá eran más cultos. Eran esos prisioneros de guerra que por haber perdido la guerra se habían convertido en esclavos, pero eran personas sabias, personas listas. Y entonces, ¿qué hacía el amo? Cuando lo compraba decía, uy, este hombre, este esclavo es culto, es listo, así que lo voy a poner como cuidador de mis hijos, como educador de mis hijos, que es lo que la Biblia denomina el ayo, A-Y-O, ayo, lo que más tarde Pablo dice que en Gálatas que el Antiguo Testamento es nuestro ayo. Es el que nos educa para conocer a Cristo y una vez llegado a Cristo, Él se echa hacia un lado. Y la Biblia dice, la tradición dice cómo había personas que eran tan listas que su dueño decía, bueno, tú te vas a ocupar de la educación de mis hijos, tú serás el ayo de mi familia. Luego incluso había otros que se ganaban tanto la confianza de sus dueños que se convertían en mayordomos, que era el caso, por ejemplo, de José en la casa de Potifar. La Biblia nos enseña cómo José despertó envidia en sus hermanos en vez de gozarse y alegrarse porque Dios le estaba usando, la Biblia dice que lo quisieron matar. Así que se lo llevaron fuera, lo tiraron a una cisterna sin agua, ahí que se pudra este hombre, dijeron, hasta que uno de ellos parece que se le encendió la bombilla, creo que fue Rubén, no me hagan mucho caso, este hermano, corrígeme si me equivoco. Dijeron, bueno, ¿y qué provecho tenemos de matar a nuestro hermano? Vendámosle, vamos a sacar por lo menos un beneficio. Así que la Biblia dice que en ese momento pasaba un grupo de ismaelitas, de descendientes de Ismael, y se lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Los ismaelitas lo compraron y cuando llegaron a Egipto se lo vendieron a Potifar. Potifar era el general de guerra de Faraón, era la mano derecha de Faraón, era el segundo hombre a bordo en el imperio egipcio. Y dice la Biblia que Potifar rápidamente se dio cuenta que José era especial. Él era un esclavo, lo tenían para el trabajo duro, pero sin embargo Potifar dijo, oye, en este hombre hay algo. Y él pudo reconocer que ese algo provenía de Dios. Y dice la Biblia en Génesis 39:3, y vio su amo que el Señor estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mira, no importa dónde ni cómo estés ahora mismo. No importa el trabajo que tengas, el trabajo que no tengas. No importa la circunstancia que estés viviendo. Si tú tienes la gracia de Dios sobre ti, tienes todo resuelto. Tú te tienes que preocupar de tener la gracia de Dios. Los hermanos quisieron matar a José, pero la gracia de Dios estaba sobre él. Los hermanos vendieron a José como esclavo, pero la gracia de Dios estaba sobre él. Potifar compró a este hombre como esclavo, pero la gracia de Dios estaba sobre él. Y de repente pasó de estar en una cisterna moribundo a estar en casa de Potifar gobernando todas las riquezas como mayordomo. Eran los esclavos los encargados de lavar los pies. Era algo normal ir caminando por las calles de Jerusalén, por el país de Israel y ver a personas lavando los pies. Automáticamente, ni siquiera se pensaba, ya tu mente deducía, ese es un esclavo, esa es una esclava.
Esa persona que está postrada frente a otra persona lavándole los pies es un esclavo. Cuando alguien importante celebraba una cena, qué sé yo, una cena de negocios, una cena importante, la que sea, cuando los invitados llegaban a la casa, rápidamente los esclavos venían y se postraban delante de los invitados y comenzaban a lavar los pies. Recordemos, sobre todo para los más jóvenes que tienen su mente que no entienden esto, que en aquel entonces no existían tenis, no existían zapatos. Jacob, no teníamos esas deportivas tan chulas como las que tú tienes ahora. No existían esos tacones de mujer que se ponen hoy en día. No existían esas carreteras tan buenas como las que tenemos aquí. Algún bache hay, pero esas carreteras tan buenas. Eso era tierra, muchos iban descalzos. Algunos, los más pudientes, tenían unas sandalias. No había coche. ¿Y cómo se desplazaban? Como ha hecho toda la vida el ser humano con los animales. Hace poquitos años atrás se inventó el motor, se inventó el coche. De resto siempre hemos ido con burros, con caballos, con vacas. Hoy quieren quitar los coches de gasoil, de gasolina, porque dicen que contaminan, que tiran CO2 al ambiente, pero los animales saben lo que tiraban a la carretera, ¿no? Ellos hacían sus necesidades, ellos no eran como los humanos, necesito ir al baño, no, ellos donde estaban caían, ¿verdad? Y eso no era así, era algo grande. Entonces era normal, sobre todo en Israel, que llovía mucho, que eso se convirtiese en un lodazal, mucho barro, ibas caminando y te mezclabas con excrementos, y como había piedras, no había la limpieza que hoy en día, te cortaba los pies, infecciones por todos lados. Por eso había esclavos que estaban encargados de limpiar los pies, porque era normal ver a gente con infecciones en las piernas. Y en medio de esta cultura, en medio de la cultura de la esclavitud, donde solo un esclavo se agacha a limpiar los pies, la Biblia dice que Jesús de repente se levantó, se quitó su manto judío, se ciñó una toalla y se postró discípulo a lavar los pies. No sé si lo hizo como hizo nuestro hermano Rey en esta tarde, si tardó más o tardó menos. Lo cierto es que la Biblia dice que a los 12 discípulos le lavó los pies. Dice Juan capítulo 13, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús se comportó como un esclavo. Nuestra mente quizá no lo entiende, pero esa cultura, los discípulos quedaron perplejos. De hecho, Pedro, si tuviésemos tiempo lo podríamos hablar. Pedro le dijo, en ninguna manera voy a permitir que tú me laves los pies. Tú no eres ningún esclavo, porque era la cultura. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de lavar los pies o de que le laven los pies? En términos de iglesia, no, en mi casa le doy un masaje a mi mujer, no, eso no. En términos del Señor, ¿cuántos han tenido esa oportunidad? Qué bonito, ¿no? Yo nunca. Lo más cercano que he estado, como anécdota nada más lo cuento, hace unos cuantos años atrás, como 15 años, no recuerdo. Mi mujer y yo tuvimos el privilegio de ir a un viaje misionero y allí en África, en una zona selvática que se llama Kribi, había unos pastores que nos invitaron a su casa a comer. Digo su casa por no decir lo que era aquello. Y entonces estábamos en esa casa y nos metieron en aquel salón. Y de repente, claro, para ellos era un privilegio, no solamente que un pastor, sino que un hombre blanco pisara esa casa. Y estando allí, este pastor aparece con un lebrillo con agua, como vino hoy Luis o Fátima, con ese lebrillo, y con una pastilla de jabón. Digo, ¿tú quieres ver? Y le dije a Damaris, ¿tú quieres ver que nos van a lavar los pies? Y tú te ríes, pero estás en África, 40 y pico grados, todo el día caminando, y estás venga para arriba, venga para abajo caminando. Nos fuimos de vacaciones, fuimos a construir una iglesia, trabajando allí, poniendo bloques. Quítate los zapatos y los calcetines a las 6 de la tarde. Y yo dije, Dios, qué vergüenza que esta gente me va a lavar los pies, qué vergüenza. Yo estaba ahí diciendo, entre que era un momento emotivo, pero un momento tan vergonzoso, y Damaris me decía, que no pasa nada. Digo, no pasa nada para ti, ya estás sentada, hija. Pero yo, ¿tú sabes lo que es quitarme aquí el zapato y el calcetín ahora? Pobre hombre. Y justamente cuando yo ya me estaba así medio quitando el calzado, me da un codazo el misionero con el que fui y me dice, aquí no hay agua potable. Lo que está haciendo esta gente, está trayendo agua potable de muy lejos y te están honrando para que te puedas lavar las manos antes de comer. Y yo dije, gracias, Señor. Eso es lo más cerca que he estado yo de lavar o que me laven los pies, lo más cerca. Pero ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de que Jesús hiciera esto? Y ese motivo solo tiene un nombre y es amor.
Dice el versículo 1 de Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice la Biblia. Esa expresión, los amó hasta el fin, no habla hasta el fin de los días, sino hasta el extremo. Porque Cristo es el alfa y el omega, Él no tiene fin, Él es el fin. Él no tiene fin, no se está refiriendo hasta el fin porque iba a morir. No. Todos sabemos que Cristo murió, pero ¿cuántos saben que Cristo resucitó? O sea, no es el fin. Ese hasta el fin significa los amó hasta el extremo. Los amó el máximo posible de amor. Jesús nos ama tanto que estuvo dispuesto a comportarse como un esclavo por nosotros. Nos ama hasta el extremo. Y yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser tú por amor? No hablo a los novios que están todavía enajenados mentales y hago lo que sé, le bajo la luna. Ya, hablamos en unos años. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ser tú por amor? ¿Qué es lo máximo que tú harías por tu enamorado, por tu enamorada? Hoy que no está Damaris, voy a contar algunas intimidades. Hace muchos años atrás también, cuando yo tenía 15 años, todos saben que yo llevo toda la vida con Damaris, desde que somos niños. Ella con 14, yo con 15 empezamos de novios, más tarde nos casamos y hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y Dios quiera que sean muchos años más. Pero hubo un momento donde esa mujer que ustedes ven que presume del marido bueno que tiene, hubo un momento que me dejó, hubieron unos problemas y ella me dejó, nosotros vivíamos en Tenerife, y la madre decide y le dice, no, Damaris, porque con este hombre no se puede, bueno, con este niño no se puede, porque no sé, hay que poner tierra de por medio, dice la madre. Y así que le compran un billete, ¿sabes para dónde, verdad? Para Fuerteventura, por eso estamos aquí. Y entonces llega a mis oídos ese rumor de que Damaris al día siguiente se venía a vivir a Fuerteventura. Y Damaris, quien ha ido a Tenerife a su casa, sabe que ella vive en ella no, los padres, la madre, vive en unos edificios, en una comunidad buena, ella es de buena familia, yo por eso puse los ojos en ella. Ella es un Barça Madrid, es un partidazo. Y entonces yo dije, algo tengo que hacer. Y me puse una camisa hasta aquí arriba, me puse una gorra que me la bajé, me vestí de negro, bueno, eso no hace falta decirlo como siempre, cogí un spray y en esa urbanización importante de gente de dinero, en una fachada enorme le puse, Damaris, no te vayas, te amo con locura, quédate, perdóname, por favor. Al día siguiente la madre casi me mata, tuvo una conversación conmigo y me dijo 4 cosas bien dicho, no me pegó una torta porque estaba dando testimonio de que es cristiana. Pero bueno, me atreví a entrar por el edificio para adentro y pintarle todo. Pintar ahí, arriesgarme a que alguien bajase. Todavía años después la gente le dice a Damaris, qué bonita historia de amor la de ustedes. ¿Te acuerdas cuando pintamos? Tuvimos que hacer una derrama para pintar todo el bloque de las pintadas de Alberto, pero qué bonito lo que hizo por amor. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a hacer por amor? Hay una historia en la Biblia donde nos habla de una familia que vivía en la tierra, en la ciudad de Belén, de Judá. Él se llama Elimelec, ella se llama Noemí, y tienen 2 hijos. La Biblia dice que como era la época de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana, así dice literalmente la Biblia, pues vinieron las consecuencias. Cuando uno vive la vida, yo hago lo que me da la gana, bueno, qué atractivo es eso, pero vienen las consecuencias. La Biblia dice que empezaron a venir hambre a la tierra de Belén, así que a esta familia no le queda otra que emigrar, como muchos hemos hecho, ¿verdad? La cosa se pone difícil en nuestra tierra y tenemos que salir. ¿Cuántos han dejado su tierra para ir a otra tierra en busca de un futuro? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cuántos son majoreros aquí? Venga, por favor. A Juan Manuel, nuestro hermano Pepín. ¿Quién más es majorero aquí? Claro, mi hija es majorera. Ella nació aquí, Juan José, ¿verdad? Valentina es majorera. En peligro de extinción, que no sobrepasará esta generación, porque el majorero ya se junta con gente de fuera, ya olvídate Juan Manuel, ya el pedigrí majorero se acabó, la próxima generación. Todos hemos tenido que emigrar, todos sabemos lo que es emigrar, dejar nuestra tierra. Y dice la Biblia que esta familia se tiene que ir de Belén y se va hacia la ciudad de Moab, pero no hacia la parte buena, sino a los campos de Moab, dice la Biblia, para ver si alguien les da la oportunidad por lo menos de trabajar en el campo, de recoger el grano. Y llegan a los campos de Moab, se ponen a trabajar
La Biblia no entra mucho en detalle, simplemente dice que al pasar el tiempo el padre de familia, Elimelec, muere. Así que su mujer, Noemí, se queda bastante desamparada, se queda bastante triste, pero bueno, al menos tiene la esperanza puesta en sus 2 hijos. Esos 2 hijos hacen su vida en los campos de Moab, conocen a 2 chicas, se casan con ellas. Una de ellas se llama Orfa, la otra se llama Ruth. Y de repente también la Biblia dice que desgraciadamente sus 2 hijos mueren. Así que nos encontramos a Noemí, que está triste. Noemí significa placer o placentera, o mi placer está en Dios. La encontramos triste, desolada, tanto es así que dice, ya no quiero que me llamen más Noemí, porque no encuentro placer en nada, llámenme Mara, que significa amargada. Estoy en amargura de alma, dice ella. Y se da cuenta que está triste. No es lo mismo quedarse viuda ahora que quedarse viuda hace unos milenios atrás, quedabas totalmente desamparada. Así que ella habla con sus nueras, con Orfa y con Ruth, y les dice, miren, yo entiendo que ustedes son jóvenes. Yo entiendo que quizá ustedes pueden rehacer su vida con otros hombres. Yo no tengo hijos. Y si Dios me diese la dicha, que no creo que me la dé, pero si me diese la dicha de tener más hijos, ustedes van a esperar 15, 20, 30 años en que crezcan, volverse a emparejar con ellos. No, mira, hagamos una cosa, dice Noemí. Yo me vuelvo a Belén a morirme allí. Y ustedes quédense aquí, ustedes son moabitas. Ustedes tienen su familia, su cultura, sus riquezas, las tienen aquí. Yo me voy, quédense allí. Así que Orfa, una de las nueras, en lo que se queda pensando, dice la Biblia, besó la frente de Noemí y le dijo, es verdad, yo me quedo. Sin embargo, Ruth dijo una de las palabras, uno de los versículos más hermosos, que por cierto en algunos matrimonios se han usado estos versículos, que dice la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Qué hermoso, ¿verdad? Qué historia de amor tan bonita. Y la Biblia dice que Cristo nos amó hasta el extremo. Cristo se humilló a sí mismo, se comportó como un esclavo, nos amó en extremo a cada uno de nosotros. Y me gustaría explicarlo en un ámbito matrimonial, no porque quiera, sino porque la misma Biblia, porque Dios mismo hace esta comparación entre Dios y su iglesia. La Biblia dice que Cristo es el novio, la iglesia somos la novia, donde un día haremos lo que Francis y Rosemary harán el sábado, que es casarnos. ¿Cuántos están esperando a las bodas del Cordero? ¿Cuántos saben que celebraremos las bodas del Cordero cuando vayamos al cielo? Y muchos piensan que irán de invitados y no se dan cuenta que serán la novia de esa fiesta. El próximo sábado aquí tendremos gente muy guapa. Francis vendrá en punta en blanco, seguro muy elegante, pero simplemente es un 0 a la izquierda. Perdona que te diga, Francis. Cuando esa mujer entre por esa puerta, toda la iglesia se pondrá en pie. Ella será el centro de atención. Todos nos pondremos en pie, mientras que con Francis ni lo miraremos, seguiremos sentados y él caminando por aquí. ¿Qué tal? Pero cuando Rosemary, que es la novia, entre por aquí, será un silencio solemne. Y nosotros somos la novia del Señor. Y nos vamos a casar con el Señor. Y el Señor compara su relación con nosotros con un matrimonio. La Biblia dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Aprovecha y díselo a tu esposa. Eusebio, díselo a tu esposa. Soy la cabeza. Yo soy tu cabeza, mujer. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a todo, lo estén a sus maridos en todo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Díselo a tu mujer, tienes que estar sujeta en todo a mí. Lo dice la Biblia. Escucha que yo no me lo estoy inventando, léelo tú, no te fíes de lo que yo pongo aquí en la pantalla, léelo tú. Efesios 5:24, las mujeres estén sometidas, sujetas en todo a sus maridos. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Mélida, aunque sea una temerosa del Señor, di amén. Así como la iglesia
está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es totalmente cierto que el hombre es cabeza de la mujer. Sería un error decir lo contrario. Si no te gusta, lo siento mucho, sé que vivimos en unos tiempos donde el mensaje externo es totalmente diferente. La mujer se quiere empoderar, la mujer se quiere levantar, la mujer quiere gobernar, la mujer quiere ser cabeza. Pero mi Dios, que es más sabio que todos nosotros, dice: el hombre es cabeza de la mujer. Y aunque si bien es cierto que el siguiente versículo ordena a las mujeres de estar sujetas a sus maridos en todo, también es cierto, y tengo que aclarar, lo siento mucho, hombres casados, que la palabra cabeza en ningún momento habla de autoridad. Si tú usas este versículo de yo soy la cabeza del hogar para decir yo soy la autoridad del hogar, créeme que estás cometiendo un disparate, que no tienes ni idea de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia pretende enseñar. Muchos usan este versículo de que el hombre es cabeza de la mujer para referirse a que el hombre es la autoridad de la mujer. No, Cristo es la autoridad de la mujer y del hombre. La palabra cabeza habla de origen y no de autoridad. El hombre es cabeza de la mujer porque tuvo su origen en el hombre. La Biblia dice en Génesis 2:21, entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El hombre es cabeza de la mujer por su origen, de la misma manera que la iglesia tiene su origen en Cristo. Cristo es el origen de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Sigue diciendo el versículo que de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer debe estar sujeta al marido en todo. Les guste o no, la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta en todo a su marido, pero de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora pregunto yo, ¿la iglesia está sujeta a Cristo de una manera humillante? ¿La iglesia está sujeta a Cristo de una manera esclavizada? ¿De una manera amargada? ¿La iglesia está sometida a Cristo de una manera obligada? ¿La iglesia estamos sometidos a Cristo de una manera maltratada? La iglesia está sujeta a Cristo por amor. Y para los que tienen alguna duda de esto, Pablo termina diciendo en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos maridos aman a sus mujeres? Bueno, a su mujer, habla en plural porque está hablando a varios. Algunos dicen, yo amo a mis mujeres, no te delates, hombre. ¿Cuántos maridos aman a sus esposas? Las aman de verdad. A ver esos hombres, ¿dónde están esos hombres que aman? Francis, te quedan 5 días, tú dilo también por fe. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Las mujeres han de estar sometidas al marido cuando el marido ama a su mujer de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. ¿Entendimos los hombres y las mujeres? La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia entregándose por ella, sacrificándose por ella. Nosotros amamos cuando nos sacrificamos por nuestras esposas, no cuando las sacrificamos a ella. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 12:4, ¿alguna mujer que quiera levantarse y leer este versículo? ¿Alguien se anima y lo lee fuerte, con una voz fuerte? Más fuerte. Más fuerte todavía, una vez más. La mujer virtuosa es corona de su marido. No vamos a entrar en explicar esto porque sería mucho tiempo. Las coronas en aquel entonces representaban la autoridad de un rey, de un hombre. Cuanta más autoridad tenías, más grande era la corona. No era lo mismo ser el rey de una aldea que el rey de una nación. No tenía la misma corona llena de piedras el rey de un pueblito que el rey Herodes, por ejemplo. Es la corona, es la autoridad, es la belleza del hombre la corona.
Arley o Viviana, si me pueden pasar lo que les di, porfa. Quiero ilustrar una cosa que no es mía esta ilustración, lo vi a un hombre llamado Marcos Zapata, un pastor, si no me equivoco, él es gallego y se lo vi. Y quiero ilustrar esto. Bueno, y pasa Viviana también, voy a aprovechar para hacer una cosa. Pasen los dos. Otro matrimonio si quieren. Ven ustedes dos, así están vestidos iguales. Otro matrimonio, me da exactamente igual, ¿eh? Pónganse para acá, así los ven también en la cámara y los conoce la gente. La Biblia dice que Cristo, ¿qué cogió en aquella cena? La toalla. ¿Ustedes vieron lo que hizo el rey? No te iba a atar esto a la cintura, pero ni tú ni yo. Cuando una persona se ceñía la toalla, se sabía que iba a trabajar, iba a servir. En aquella época se vestía con aquellas batas largas, era muy incómodo, y solo las mujeres que tienen faldas, muy incómodo trabajar. Así que los hombres con esas batas lo que hacían era se ceñían los lomos y se ponían unas toallas para apretar, que no se cayese esa ropa, para poder agacharse, trabajar, servir. Y la Biblia dice que lo que coge Cristo es una toalla y se la ciñe para trabajar. Y la Biblia dice que la mujer, ¿qué es? Ay, hubiéramos traído la corona que te pusimos hace años, ¿te acuerdas? Bíblicamente esta es la imagen de un matrimonio. Ella es la corona y él es el de la toalla, el que sirve, el que se entrega, el que hace que ella esté bien. Esta es la imagen del matrimonio. Pero ¿qué hace la religiosidad? ¿Qué hacemos nosotros? Manipulamos la palabra del Señor y el hombre dice, no, perdona, pero aquí el rey soy yo. Tú eres la que me tienes que servir. Tú eres la que tienes que tener todo preparado en casa para cuando yo llegue, tú me tienes que tener la comida. Porque yo soy el cabeza. Entonces cogemos la toalla y le decimos, esto es para ti. Y hemos cambiado los papeles. ¿Ustedes se dan cuenta cómo hemos hecho? Había un hombre, no venía a esta iglesia, que me dijo una vez, yo cuando llego a casa mi mujer me tiene que traer las cholas a la puerta y yo me siento y me tiene que servir, yo no hago nada, me tiene que servir aún el agua que bebo y voy al baño y ya tengo todo colocado ahí. Digo, bueno, si tu mujer lo acepta está bien, me parece bien, yo no digo nada. Y ay de ella si no lo hace, se orina los pantalones. Y no estoy ni añadiendo ni quitando nada a lo que ese hombre dijo. Y era cristiano. Muchas gracias. Y hoy tenemos a la mujer con la toalla y al hombre con la corona. Y nuestro buen Dios dice que lo que hizo fue se despojó a sí mismo de su rey, de su reinado, y lo que se ciñó fue una toalla. Cristo nos ama tanto a la iglesia, que se humilló como un esclavo para lavar los pies de todos nosotros. Pero ¿sabes qué? Mira, en medio de ese lavado, Jesús tuvo que lavarle los pies a un discípulo que yo personalmente no lo hubiera hecho. Yo no podría ser el Señor. Es fácil lavarle los pies a un hombre como Juan. Es fácil lavarle los pies a un hombre como Pedro, que quizá habla más de la cuenta, pero al final siempre está ahí, con sus errores, con sus más, con sus menos, pero siempre está ahí. Pero ahí había un hombre llamado Judas, que en pocos instantes, que en pocos minutos, él se iba a levantar de esta cena y se iba a ir a vender al Señor, a venderlo por un precio económico. Jesús sabía que en unos minutos Judas abandonaría el lugar para ir a vender al Señor. Por eso dice el versículo 2 de Juan 13, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya sabía lo que ahí iba a suceder. ¿Tú sabes por cuánto vendió Judas al Señor? ¿Por cuánto? 30 monedas de plata. Curiosamente, el precio de un esclavo. Jesús se comportó como un esclavo por amor a Judas y Judas lo trató como un esclavo. ¿Cuántas veces se han aprovechado de tu bondad? ¿Cuántas veces por amor a Dios, por amor a la palabra y por amor a esa mujer, a ese hombre, te has humillado porque entiendes que es lo que hay que hacer bíblicamente
Y en vez de que la otra persona, ese hombre, esa mujer o ese amigo, quien quiera que sea, en vez de decir, wow, qué buena actitud, qué pena es que se aprovechen, ¿verdad? Y tú te humillas hasta el extremo y tú te comportas como un esclavo, y qué triste que haya Judas que te traten como un esclavo. Y a veces nos dicen cosas como, de lo bueno que eres tonto. ¿A cuántos les han dicho eso? De lo buena que eres tonta. No, pero es que la Biblia dice, pero de lo bueno que eres tonto, mi hijo. Hemos sido buenos con alguien y ese alguien se ha aprovechado. ¿Y sabes qué tenemos que hacer con esas personas? ¿Sabes qué tenemos que hacer con esas personas que se aprovechan de nosotros? Amarlos hasta el extremo. Sé que esperaban otra respuesta. Sé que la carne estaba a punto de florecer y querían ser como ese Jacobo, ese Juan, y decir, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y que los consuma? Jesús, sabiendo lo de Judas, le amó al extremo y le lavó los pies. Ojo aquí. Amar no es permanecer, ¿eh? Fue Jesús mismo quien instante después le dijo a Judas, Judas, no pintas nada, vete de aquí. El versículo 27 dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ya aquí no tienes lugar. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, por favor, ve y haz lo que tengas que hacer. Jesús amó a Judas, Jesús sirvió a Judas, pero le dejó ir. Ya hemos visto que el amor es la primera razón por la cual Jesús lavó los pies de los discípulos. Pero ¿por qué otra razón le lavó los pies? Jesús mismo preguntó a sus discípulos si ellos sabían el significado de lo que ahí acababa de ocurrir. Dice el versículo 12, presten atención por favor a este versículo. Juan capítulo 13, versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús no siguió haciendo cosas. No siguió cantando salmos, no siguió con su andar, sino que se aseguró que los discípulos entendiesen lo que allí estaba ocurriendo. Muchas veces estamos en medio de un obrar de Dios y hay gente que no entiende lo que está pasando. De repente el Espíritu Santo comienza a hacer algo hermoso, algo diferente, algo precioso en la iglesia. Sucede algo inusual en la iglesia. Y hay gente que está. Y el Señor le tiene que decir, ¿ustedes saben lo que aquí está pasando? ¿Ustedes tienen idea de lo que el Señor está haciendo en su iglesia en estos momentos? ¿Ustedes conocen el motivo de por qué están sucediendo estas cosas? Siguen de largo con su vida sin darse cuenta que hay tiempos, que hay situaciones cruciales en las que nos tenemos que detener para entender esos tiempos. Y te hago la misma pregunta que hizo el Señor. ¿Sabes lo que Dios está haciendo en estos tiempos? ¿Eres consciente de en qué tiempos estamos viviendo? ¿Eres consciente que estamos en medio de un tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado? ¿Eres consciente que estamos en medio de una generación igual y semejante a la de Noé? ¿Eres consciente de los tiempos que te ha tocado vivir? Que solo tienes que poner las noticias 5 minutos para no escuchar solo rumores, sino para escuchar guerras. ¿Eres consciente de que hay mucha comezón de oír y por lo tanto multitudes se están agolpando para escuchar mensajes que nada tienen que ver con la palabra, sino más bien con la concupiscencia de esos predicadores de la vanagloria? ¿Eres consciente de los tiempos que como iglesia estamos viviendo? ¿Eres consciente de que el Señor está haciendo algo diferente a través de su iglesia? ¿Eres consciente de que no te estoy hablando del mensaje de la semana pasada, sino que en general echas un vistazo a todas las iglesias y te das cuenta cómo el Señor está levantando a los dormidos? ¿Eres consciente del tiempo en el que estás viviendo? ¿Reconoces que eres la generación que va a ver el regreso del Señor? Sé que se lleva predicando 2000 años que el Señor viene. Los mismos discípulos del Señor pensaron que su regreso era inmediato. Por eso la Biblia dice en el libro de los Hechos que todo el mundo, toda la iglesia vendía sus posesiones y traían lo vendido a los pies de los apóstoles, porque decían, total, si el Señor viene mañana.
Y pasaron las semanas y nada ocurría, los años, los siglos, han pasado los milenios y muchos tienen ya en duda si el Señor va a venir o no. Y Pedro nos aclara en una de sus cartas que el Señor no tiene su venida por tardanza, que si está tardando en venir es porque quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Eres consciente que probablemente tus ojos verán al Señor venir en las nubes? Sin miedo a equivocarme, y si me equivoco creo que el Señor no me va a castigar por lo que voy a decir, pero esta generación no pasará sin ver al Señor venir. Esta es la generación que vamos a ver al Señor venir a por su iglesia. ¿Tú eres consciente? ¿Sabes lo que Dios está haciendo? El Señor tuvo que detener la cena y decirle a su iglesia, a su grupo, a sus discípulos: ¿ustedes entienden lo que acabo de hacer? ¿O se van a quedar simplemente con el show de lavar los pies? ¿Ustedes son conscientes de lo que aquí acaba de pasar?, dice el Señor. Jesús exhortó a los fariseos porque ellos no supieron discernir los tiempos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 2: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo es posible, dice el Señor, que no entiendas las señales de los tiempos? Los fariseos se pasaban su vida predicando, pregonando la venida del Mesías. Y cuando el Mesías viene no se dan cuenta. Y le dice el Señor: ustedes son unos hipócritas que no entienden en qué tiempo les ha tocado vivir. Hablan y hablan de que el Señor viene y el Señor viene y ni se han enterado, les dice el Señor. Y parte de la iglesia hoy tampoco sabe discernir en qué tiempo estamos viviendo. Jesús lavó los pies de los discípulos porque sabía el tiempo que él estaba viviendo. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como Jesús tuvo conocimiento, supo discernir en qué tiempo estaba viviendo, sabe que su hora había llegado de irse, es ahora cuando tengo que lavar los pies. Es ahora cuando tengo que hacer. Sabiendo que el fin estaba cerca, decidió levantarse y servir. Mi querida iglesia, no quiero asustarte, más bien alentarte y bendecirte con estas palabras, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Eso no es motivo de susto, es motivo de gloria. La Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen ven. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor Jesucristo? El Espíritu y la iglesia dicen ven. Pero para que eso ocurra, Pablo dice que vendrán tiempos peligrosos. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es lo que Jesús hizo en esos últimos días de él. Se levantó, dice el versículo 4, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Nosotros debemos comenzar a servir, comenzar a vivir 100% para nuestro Dios. Y dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús lavó los pies en aquella cena para darnos ejemplo. No lavó los pies para que los discípulos fueran diferentes, fueran hombres de pies limpios. No les lavó los pies para que tuviesen los talones hidratados. Jesús les lavó los pies para decirles lo que yo he hecho. Ustedes tienen que hacerlo ahora. Mi amada y preciosa iglesia, la iglesia está para servir y no para ser servida. No sé en qué tiempo piensas que estamos viviendo, pero es hora de levantarnos, quitarnos ese manto, esos privilegios y ceñirnos una toalla y comenzar a servir a nuestro buen Dios, a su iglesia y a toda persona.
Es tiempo de amar y de servir. Es tiempo de que nos tomemos verdaderamente las cosas en serio con nuestro Dios. Porque como les he dicho muchas veces con varios ejemplos, la vida pasa rápidamente. Y ayer éramos niños pintando en paredes de edificios. Y hoy somos hombres con responsabilidades. Y ayer algunas de ustedes eran niñas jugando en la plaza. Y hoy son madres y algunas abuelas. Y el tiempo pasa rápidamente. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo especial con sus vidas? Aunque no lo estén cumpliendo, pero uno reconoce y dice, no entiendo el por qué. Permíteme esta expresión, con lo gamberro que soy, con lo sinvergüenza que soy. Encima no estoy sirviendo a Dios, no entiendo cómo Dios me sigue llamando. Reconozco que tengo algo de Dios, aunque no lo esté llevando a la práctica. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos saben que por alguna razón Dios ha puesto sus ojos en ustedes? Algo ha depositado en ustedes. Dice la Biblia en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de ustedes, lo que haya recibido, no, yo no he recibido nada, algo has recibido que se llama gracia. Y si has recibido gracia, comienza a dar de gracia, dice la Biblia. Cada uno de nosotros, según hayamos recibido el don que hemos recibido, yo creo saber los dones que Dios me ha dado y los he puesto al servicio de los demás. Intento ministrar a los demás, como dice aquí, como buenos administradores. ¿Sabes lo que significa administrador? Te lo dije al principio, mayordomo. Nuestro Curios, nuestro buen Dios, tiene tanta confianza en nosotros que nos ha puesto como mayordomos, como administradores. Pero eso no es tuyo, dice la Biblia. Eso es para que se lo ministres a otros, para que se lo des a otros, para que se los des a otros. Lo que Dios te ha dado primeramente es porque te ama, pero también es para que se lo des a otros, para que sirvas a otros. Cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos por un instante. Amada iglesia, hemos de vivir amando y sirviendo a los demás. Deja que el Espíritu Santo pueda ministrarte mientras te leo esta porción de la Escritura. Estoy convencido que el Señor, si le das lugar, va a hablar a tu corazón. En Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No podemos ser insensatos, hermano mío, hermana mía, ignorando el tiempo en el cual Dios nos ha hecho nacer. Dice la Biblia que hemos de ser entendidos en la voluntad de Dios. Mi consejo en esta tarde es que aproveches el tiempo, porque un día todo cambiará. Y todo aquello por lo que hoy estás luchando, todo aquello por lo que hoy te estás esforzando, pronto carecerá de valor. Un día te darás cuenta que lo más glorioso que puedes hacer en esta vida es amar y servir. Es quitarte ese manto y coger una toalla, ceñirte esa toalla y comenzar a servir. Aún a esos enemigos, aún a esos burladores, aún a esas personas que como Judas te han traicionado, ámalas y sírvelas. Y de nuestro Dios vendrá la recompensa. Pongámonos de pie en esta tarde. Y qué hermoso sería que puedas cerrar tus ojos y tener un tiempo de intimidad con el Señor. Estaba quebrantado viendo esa imagen de cómo Rey estaba lavando los pies de su familia, ese silencio, donde al principio hubieron algunas risas, pero después creo que cayó ese espíritu de temor sobre nosotros y nos dimos cuenta que algo estaba sucediendo. Qué bonita imagen ver a un hombre
ceñido y sirviendo y amando. Y Dios dice, yo he hecho esto para que ahora tú también lo hagas. Hemos de servir a los demás. Hemos de amar a los demás. Levanta tus manos y empieza a adorarle. Con tus palabras comienza a adorarle. Comienza a adorarle si crees que el Señor ha hablado hoy a tu vida, a tu corazón. Levanta tus manos y comienza a adorar su nombre. No tengas vergüenza, deja que tu espíritu adore al Señor, deja que tu alma se exprese. Adórale en esta noche, adora al Señor. Adora al Señor. No sientas vergüenza, nadie se va a reír de ti, nadie se va a burlar. Estamos todos acostumbrados a ver personas adorando a Dios, a ver hombres y mujeres adorando a Dios. Siéntete libre, no tienes nada que perder. Levanta tus manos y adórale. Deja que su Espíritu venga con poder sobre tu vida, pueda ministrarte, pueda depositar dones sobre tu vida. Deja que el Espíritu Santo pueda hablarte a tu corazón en esta noche. Que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que te conviertas en un entendido, en una entendida de lo que Dios quiere para ti. Señor, oramos para que tú vengas sobre tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos amar y servir a esta generación. No queremos ser necios, Señor, ignorando el tiempo en el que tú nos has hecho nacer. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. No sabemos ni cuándo ni cómo vendrás. Lo cierto es que sabemos que tú vendrás pronto. Que tu regreso está a las puertas, Señor. Que un día pronto todo ojo te verá, Señor. Y lo que nos toca es amar y servir, Señor. Señor, hoy recordamos cómo tú en medio de esa cena te levantaste y te humillaste hasta lo sumo como un esclavo a limpiar los pies. Como no te importó lo que los demás decían, porque tu amor estaba por encima de los demás. Y te humillaste a sí mismo y te hiciste obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fuiste como un esclavo para nosotros, donde nos serviste, donde nos amaste y aún donde te entregaste por nosotros. Donde lo diste todo hasta la última gota de tu sangre, dice la Biblia. Y cuando ya no había más sangre, leemos en tu palabra cómo alguien te clavó una lanza y diste el agua de tu cuerpo. Y todo lo diste por amor a nosotros, Señor. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y si hoy tenemos paz, hoy podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa paz que solo tú das, como tú dices en tu palabra. Es porque tú sufriste ese castigo, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Hoy recordamos tu amor por nosotros, mi Dios. Hoy recordamos cómo nos amas inmerecidamente porque no lo merecemos, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que muchas más veces de la que quisiéramos pecamos y te fallamos, Señor. Pero aún así tú nos amas. A pesar de nuestros errores, tú te postras delante de nosotros a lavar nuestros pies como hiciste con Judas. Y eso es digno de gloria y alabanza, Señor. Ejemplo nos has dado, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos a amar de esa manera, a servir de esa manera, Señor. Ayúdanos a entender, a saber, a reconocer que el servicio a ti es lo más importante, mi Dios. Pon tu mano sobre tu iglesia, Señor. Pon tu mano sobre tu iglesia en esta noche, Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias. Dale gracias y le vamos a adorar con esta hermosa alabanza, dale gracias.